La noche caía sobre Sevilla como un velo pesado y silencioso. La lluvia descendía en líneas densas que parecían cortinas de agua. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarilla de los faroles. Todo tenía un tono triste. Un tono de presagio. Como si la ciudad entera guardara la respiración. En medio de esa oscuridad avanzaba un hombre. Su nombre era Mateo Herrera. Un rostro conocido en revistas de economía y en portadas de negocios. Un hombre que siempre caminó firme. Un hombre que siempre habló con seguridad. Un hombre al que muchos creían incapaz de sentir dolor. Pero esa noche no caminaba. Esa noche corría. Cada paso era un golpe de desesperación. Cada respiración era un hilo que se rompía por dentro. En sus brazos llevaba a su hijo pequeño. Un bebé de apenas 3 meses llamado Leo. Un cuerpo frágil. Una piel que empezaba a perder color. Un llanto que ya no era llanto. Era solo un sonido delgado como un suspiro sin fuerza. Llevaban 4 días sin descanso. 4 noches de miedo. Hospitales privados. Doctores con voces frías. Pruebas. Medicinas. Fórmulas diferentes. Y ningún resultado. El niño no aceptaba alimento. El cuerpo se debilitaba. La respiración se hacía frágil como cristal. Mateo sentía que la vida se le escapaba entre los brazos. Sentía que el dinero no servía. Que la fama no servía. Que nada tenía sentido si ese pequeño se iba. La tormenta obligó a Mateo a detenerse un instante bajo un toldo rojo. El viento soplaba fuerte. El agua golpeaba su espalda. Y el bebé se retorcía en su pecho con un llanto débil. Fue entonces cuando vio la luz cálida de un pequeño café. Un local modesto en una esquina. Con un letrero sencillo que decía Café Luna Roja. La puerta dejaba escapar un aroma a pan dulce y canela. Un aroma que contrastaba con la noche fría de afuera. Mateo entró sin pensar. Con pasos temblorosos. Empapado. Agotado. Casi roto. Dentro del café el ambiente era suave. La luz era tenue y cálida. La madera oscura de las mesas creaba una sensación de refugio. Una guitarra flamenca sonaba muy bajo como un susurro distante. Y allí al fondo estaba ella. Lucía. Una mujer joven con cabello oscuro recogido en un moño. Ojos verdes que brillaban incluso en la penumbra. Rostro amable. Manos marcadas por el trabajo. Mirada llena de ternura silenciosa. Lucía estaba limpiando una mesa cuando lo vio. Su expresión cambió al instante. Primero preocupación. Luego urgencia. Y después algo más profundo. Una intuición casi maternal. Se acercó a él. Tomó al bebé con suavidad. Lo observó con una atención que ningún médico había mostrado. Miró sus labios secos. Su respiración débil. El temblor pequeño de sus dedos. La sensación que la recorrió fue clara. Ese niño no podía esperar. La vida se le escapaba poco a poco. Y no había tiempo para análisis complicados. Lucía aún amamantaba a su hijo de 2 años. Su cuerpo seguía produciendo leche. Y su instinto le gritaba una sola verdad. Ese bebé necesitaba alimento. Y lo necesitaba ahora. Ella llevó al niño a una pequeña sala en la parte trasera del café. Encendió una luz suave. Se sentó en un sillón viejo pero cómodo. Y sin decir ninguna palabra innecesaria preparó su cuerpo para dar vida. Colocó a Leo en su brazo. Lo cubrió con una manta ligera. Acarició su mejilla con un gesto lleno de calma. Y acercó su pecho al pequeño. Durante un segundo no pasó nada. El silencio era profundo. Se escuchaba la tormenta afuera y la respiración inquieta del bebé. Y de pronto,
Ocurrió. El niño movió la boca con debilidad. Luego con un poco más de fuerza. Y finalmente comenzó a succionar con un ritmo lento pero firme. Como si su pequeño cuerpo recordara de golpe cómo aferrarse a la vida. La piel volvió a tomar color. El pecho se elevó con aire fresco. La energía regresó a sus manos diminutas. Mateo cayó de rodillas al verlo. No podía hablar. La emoción era demasiado grande. La esperanza llenaba el cuarto como una luz que crecía sin detenerse. El bebé siguió alimentándose con calma. Cada segundo era un milagro simple y profundo. Una victoria silenciosa sobre la muerte. Cuando Leo terminó se quedó dormido en el pecho de Lucía. El rostro relajado. La respiración tranquila. El cuerpo tibio y en paz después de días de sufrimiento. Mateo miró a Lucía. Y algo dentro de él cambió. No era solo gratitud. Era algo más. Algo que no entendía todavía. Algo que crecería con el tiempo hasta convertirse en destino. Aquella noche no solo salvó la vida de un bebé. También abrió la puerta a una historia que ninguno imaginaba. Una historia de amor. De redención. De heridas que necesitaban sanar. De dos almas que se encontraron sin buscarse. Y que jamás volverían a ser las mismas. El destino había hablado. La vida había vuelto. Y la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó a Sevilla con una luz tibia que poco a poco empujaba la oscuridad de la noche pasada. El cielo tenía un tono dorado que se reflejaba en los balcones con geranios rojos y en las fachadas blancas que parecían despertar después de una tormenta que lo había envuelto todo. Las calles todavía húmedas dejaban en el aire un aroma a tierra mojada y pan recién hecho proveniente de las panaderías que abrían temprano. Dentro del café Luna Roja el ambiente era distinto al de cualquier otra mañana. Lucía se movía con pasos tranquilos mientras limpiaba las mesas y ordenaba los vasos. Su mente no estaba en el trabajo sino en el recuerdo de la noche anterior. Aún podía sentir el peso cálido del bebé sobre su pecho, la respiración frágil que poco a poco se convirtió en una respiración fuerte y estable. Aún podía ver la expresión rota de Mateo que se derrumbó en silencio mientras observaba la vida regresar a su hijo. Había sido un acto instintivo profundo y maternal. No lo pensó ni un segundo. Algo dentro de ella supo que debía hacer lo que ese niño necesitaba, algo más que fórmulas y diagnósticos, y que ella podía dárselo. No esperaba agradecimiento ni recompensa ninguna. Solo esperaba que el pequeño siguiera respirando al amanecer. A esa misma hora Mateo caminaba por su casa en silencio. Vivía en una vivienda amplia con techos altos y ventanales grandes, pero esa mañana todo parecía distinto. La luz entraba por los cristales de una manera más suave, como si también quisiera observar al niño que dormía en su cuna con la calma de quien ha regresado de un borde muy oscuro. Leo se movió apenas dejando escapar un sonido leve que para Mateo fue la música más hermosa que había escuchado en meses. El hombre se quedó observándolo largo rato. No podía borrar de su mente la imagen de aquella mujer sencilla con el cabello oscuro, con las manos cálidas, con la mirada firme que había tomado a su hijo como si fuera suyo. Esa imagen lo perseguía con una mezcla de agradecimiento y algo más profundo que él prefería no nombrar todavía. Había pasado la noche entera pensando en volver al café. No solo para darle las gracias a Lucía, sino para asegurarse de que entendiera lo que significaba lo que había hecho. No era un gesto simple. No era un detalle. Era la diferencia entre vida y muerte. Era un acto de amor puro. Finalmente decidió hacerlo. Preparó al bebé, lo envolvió en una manta suave y salió hacia el centro de la ciudad. Sus pasos eran lentos, cargados de una emoción que no terminaba de entender. Mientras caminaba podía sentir que algo dentro de él había cambiado desde la noche anterior. No era el mismo hombre que había entrado desesperado al café bajo la lluvia.
Era alguien distinto, más vulnerable, más humano, más consciente de lo frágil que era la vida. Cuando llegó a la puerta del café Luna Roja se detuvo unos segundos respirando hondo. La campanita sonó igual que la noche anterior y al entrar su mirada buscó a Lucía de inmediato. Ella estaba detrás del mostrador acomodando unas tazas. Se giró al escucharlo y su rostro se suavizó al ver al bebé despierto y tranquilo. Lucía dejó todo a un lado y se acercó con pasos lentos. Observó al niño con un cariño que llenaba la habitación como una luz cálida. Había una conexión silenciosa entre ella y ese pequeño que había alimentado como si fuera suyo. Una conexión que nadie podía explicar del todo pero que ambos sentían en lo más profundo. En ese momento algo muy claro se formó dentro de Lucía. Esa vida pequeña se había entrelazado con la suya de un modo inesperado. Esa noche había dejado una huella que no se borraría jamás. Ella no sabía si volvería a verlo después de ese día ni sabía qué lugar ocuparía en la vida del niño, pero su corazón se había abierto sin pedir permiso. Mateo la observaba con la misma intensidad con la que ella miraba al bebé. No era deseo ni era simple curiosidad. Era otra cosa. Era una especie de calma que ella le provocaba. Una certeza de que estaba frente a una mujer distinta a todas las que había conocido en su vida, llena de apariencias y superficialidades. Lucía era real. Y eso lo desarmaba por dentro. Se quedaron un rato en silencio. No necesitaban palabras. El niño empezó a mover las manos como si buscara algo y Lucía extendió un dedo para que él lo agarrara. El bebé cerró su mano alrededor de la suya y en ese simple gesto se formó un lazo invisible entre los tres. Un lazo que ninguno esperaba pero que ninguno pudo ignorar. El sonido de las tazas de café de fondo, el aroma a canela y pan, el calor que entraba por la ventana y la mirada tranquila del bebé crearon un escenario que parecía fuera del tiempo. Y mientras todo ocurría, Mateo sintió algo que no había sentido desde la muerte de la madre de Leo. Sintió esperanza. Una esperanza tímida pero real. Una esperanza que nacía en la presencia de Lucía. Ella volvió a preparar el pecho para alimentar al niño sin prisa, sin vergüenza y sin miedo. Él se quedó a un lado respetando la escena como si fuera sagrada. El bebé volvió a succionar con la fuerza de alguien que había encontrado su salvación. Casi se podía sentir la vida misma fluyendo desde el cuerpo de Lucía hacia el pequeño. Una conexión humana simple y profunda. Mientras alimentaba al bebé, Lucía pensaba en su propia vida. En las veces que sintió que no tenía nada que ofrecer. En las noches en las que dudó de sí misma. Pero en ese instante entendió algo que nunca había visto con claridad. Su capacidad de amar era su fuerza. Su habilidad de dar sin condiciones era su mayor poder. Y la vida la había puesto justo donde debía estar para salvar una vida que ni siquiera conocía. Mateo seguía observando y algo dentro de él se suavizaba. Como si la dureza que había construido durante años se deshiciera poco a poco. Cada latido del bebé, cada respiración tranquila era un recordatorio de que no podía seguir viviendo como antes. Lucía había abierto una puerta dentro de él y ahora era imposible volver a cerrarla. Después de alimentarlo, el niño se durmió sobre el pecho de Lucía con el rostro relajado como si el mundo al fin estuviera en calma. Ella lo sostuvo sin moverse, disfrutando el calor de ese pequeño cuerpo que había ayudado a salvar. Mateo sintió un nudo en la garganta al ver la escena. Era la imagen más hermosa que había visto en su vida. Una imagen que quedaría grabada en su memoria para siempre. La mañana siguió avanzando y el café comenzó a llenarse de clientes, pero para ellos tres el tiempo se movía diferente. Era más lento, más suave, más significativo. Había empezado algo sin que ninguno lo dijera. Algo que cambiaría sus vidas sin anunciarse. Algo que crecería en silencio como una semilla plantada por el destino. Lucía sintió que no quería dejar de verlo. Mateo sintió que no quería alejarse de ella. Y el niño durmiendo entre ambos parecía sentirlo también.
Así comenzó el segundo capítulo de una historia que ninguno había pedido pero que ambos necesitaban. Una historia que los envolvería con una mezcla de amor, destino y heridas antiguas que estaban listas para sanar. El vínculo ya estaba creado. Ahora el destino haría el resto. En aquellas horas inciertas que siguieron al milagro inesperado, la vida del millonario Alejandro cambió para siempre, aunque él aún no lo entendiera del todo. La bebé dormía profundamente en sus brazos, con la serenidad de un ángel que por fin había encontrado refugio. Cada respiración diminuta era una promesa, un recordatorio de que la vida, incluso cuando se encuentra pendiendo de un hilo, siempre busca un camino para volver a florecer. La cafetería había cerrado hacía tiempo, pero él seguía allí, sentado junto a la ventana, observando las luces cálidas de la ciudad española dibujar reflejos dorados sobre las calles mojadas por una llovizna suave. Marina, la camarera que había salvado a su hija, estaba a unos metros conversando en voz baja con la dueña del local, pero Alejandro apenas escuchaba. Su atención estaba completamente entregada al peso delicado de la pequeña en su pecho y al recuerdo perturbador de esos días oscuros en los que casi la perdió. Su voz, profunda y temblorosa, quedó atrapada en sus propios pensamientos. Nunca podré pagar esto. ¿Cómo es que una desconocida me devolvió la vida? El narrador interior que llevaba dentro no encontraba respuestas. Solo había gratitud, miedo, y una extraña conexión hacia aquella mujer que había ofrecido parte de sí misma con la naturalidad de alguien que ya había sufrido demasiado como para temerle a las consecuencias. Marina se acercó despacio. ¿Quieres que la lleve al cuarto de atrás?, preguntó con suavidad, como quien se acerca a un tesoro frágil. Alejandro negó con la cabeza. Prefiero tenerla conmigo, todavía me aterra cerrar los ojos. Marina lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. Había algo en el que no coincidía con su apariencia impecable, la barba descuidada de los últimos días, la camisa arrugada, los ojos rojos. Aún así, debajo de ese cansancio, seguía notándose la elegancia y la fuerza de un hombre acostumbrado a no perder jamás. Pero esta vez había perdido el control por completo. Ella se sentó frente a él, con los brazos cruzados sobre la mesa y un silencio lleno de significado entre ambos. Alejandro, comenzó con voz baja. No quiero que malinterpretes lo que hice. No esperé nada a cambio. Simplemente, no podía dejar que una niña muriera en mis brazos. Él levantó la mirada, buscándola. Y aún así lo hiciste. Diste algo que nadie hubiera dado. Algo que ni siquiera yo, con todo lo que tengo, pude conseguir. Había sinceridad en su voz, una que estremeció a Marina más de lo que quería admitir. Ella desvió la mirada hacia la bebé. Los niños no entienden de dinero ni de estatus, solo necesitan amor, alimento, contacto. Son tan frágiles, sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la compostura. Yo perdí un bebé hace 2 años. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Cada palabra de Marina era como un espejo que reflejaba su propio terror, la idea de perder a su hija, el miedo constante que llevaba clavado desde que la vio rechazar cada alimento. Lo siento, susurró él. Y lo decía desde el alma. Ella sonrió apenas, como quien ya ha aprendido a vivir con ese dolor. No lo digo para que me tengas lástima. Solo para que entiendas por qué hice lo que hice. Alejandro respiró hondo, tratando de asimilar la profundidad emocional que aquella mujer escondía detrás de su apariencia sencilla y su delantal manchado de leche. En ese instante, mientras el sonido distantísimo de la lluvia acariciaba los cristales, la bebé se removió un poco, buscando instintivamente el calor de Marina. Alejandro observó cómo su hija estiraba la mano hacia la camarera, aún dormida. Y algo en su corazón se quebró. Marina extendió un dedo y la pequeña se aferró con fuerza. El silencio que siguió fue distinto, cálido, lleno de una conexión nueva, inesperada, casi imposible. Las horas pasaron lentamente.
Marina preparó un pequeño espacio en la parte trasera del café, con una manta suave y una lámpara tenue. Los dos se turnaban, ella alimentaba a la bebé con paciencia maternal, y él la sostenía para que durmiera, sus dedos temblando cada vez que la escuchaba respirar. Cuando la dueña del local se marchó, ya era casi madrugada. El café quedó en silencio, iluminado solo por una luz cálida y el parpadeo suave de la calle. Marina se sentó en un taburete, agotada. Alejandro la observaba desde la distancia. Había algo fascinante en ella, su fuerza, su serenidad, su manera de sostener a la niña como si fuese suya. En algún punto, sin darse cuenta, él comenzó a hablar. La madre de mi hija murió hace 7 meses, confesó. Marina levantó la cabeza, sorprendida. Alejandro, no sabía. Nadie lo sabe. Él bajó la mirada. Era abogada, fuerte, increíble. Y un día simplemente, se detuvo, tragando dolor. Ya no estaba. Marina se acercó lentamente. La empatía en su rostro era real. Has pasado por demasiado tú también. Alejandro soltó una risa rota. Pensé que el dinero me daría seguridad, que podría pagar médicos, tratamientos, todo. Pero nada funcionó. Nada. Su voz se quebró. Hasta que tú, entraste con esa bandeja de café como si Dios mismo te hubiera enviado. Marina sintió el aire cambiar entre ellos. Había una tensión suave, emocional, pero también un calor que no se había atrevido a nombrar desde que él entró en la cafetería por primera vez. No soy un milagro, Alejandro, susurró ella. Lo eres para mi hija, respondió él sin pestañear. Y para mí también. Marina sintió un temblor en el pecho. Él hablaba con una intensidad que traspasaba cualquier barrera. Había dolor. Había gratitud. Pero también había una corriente nueva, peligrosa y dulce, que empezaba a latir entre ambos. Marina sintió el aire cambiar entre ellos. Había una tensión suave, emocional, pero también un calor que no se había atrevido a nombrar desde que él entró en la cafetería por primera vez. No soy un milagro, Alejandro, susurró ella. Lo eres para mi hija, respondió él sin pestañear. Y para mí también. Marina sintió un temblor en el pecho. Él hablaba con una intensidad que traspasaba cualquier barrera. Había dolor. Había gratitud. Pero también había una corriente nueva, peligrosa y dulce, que empezaba a latir entre ambos. El amanecer llegó lentamente, bañando el café en tonos dorados y rosados. La ciudad despertaba. Y allí, dentro de aquel pequeño local, 3 vidas comenzaban a entrelazarse de una forma que ya no podría deshacerse. Alejandro miró a Marina a la luz del alba. Ella parecía distinta, más hermosa, más humana, más cercana. Como si la noche hubiera revelado quién era realmente. Y entonces ocurrió. La bebé abrió los ojos, miró a Marina. Y sonrió. Alejandro sintió un golpe directo al alma. Un estremecimiento. Algo estaba cambiando. Algo profundo. Irreversible. Y él lo sabía. Marina también lo sintió. El destino estaba escribiendo un camino que ninguno de los dos imaginó. Y ese camino apenas comenzaba. La mañana que siguió al milagro parecía distinta a cualquier otra. El sol entraba por los ventanales del café con una suavidad dorada, como si incluso el cielo hubiera decidido ser más amable con ellos. El aroma cálido del pan recién horneado se mezclaba con el silencio sagrado que envolvía aquel pequeño espacio donde 3 vidas habían pasado la noche luchando, temiendo, esperando y encontrándose. Alejandro permanecía sentado en la misma mesa donde tantas horas antes había llorado en silencio, sintiéndose completamente derrotado. Ahora, sin embargo, la escena era otra, sostenía a su hija con una serenidad que casi le resultaba extraña después de tanto sufrimiento.
La pequeña descansaba tranquila, respirando despacio, como si la vida se hubiera reconciliado con ella durante la madrugada. El narrador interior de Alejandro se debatía entre la gratitud, la incredulidad y una emoción inesperada que no quería nombrar todavía. Cada vez que miraba hacia la barra, veía a Marina preparando café con movimientos delicados, cuidando no hacer ruido mientras la bebé dormía. Había algo en ella que lo desarmaba profundamente, su calma, su fuerza silenciosa, su capacidad para transmitir paz incluso en medio de tragedias ajenas. Esa mujer no solo había alimentado a su hija, había alimentado una parte del alma de Alejandro que llevaba meses vacía. Mientras la observaba, la voz interior del hombre susurró una verdad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. No estoy preparado para sentir esto, pero tampoco puedo evitarlo. Marina, ajena a ese torbellino emocional, colocó una taza frente a él. Su tono era suave, casi maternal. Es el café que más te va a gustar, dijo en voz baja. No te imaginas cuánto lo necesitabas. Alejandro acercó la taza a los labios. No era solo café. Era un gesto. Un cuidado. Una presencia. Era algo que nadie le había dado desde que su esposa murió. La ciudad comenzó a despertarse, dejando atrás el silencio de la madrugada. Pero dentro del café, el tiempo seguía detenido alrededor de ellos. La dueña llegó temprano y al verlos no dijo nada, había un respeto implícito hacia lo que había ocurrido, hacia lo que todavía estaba ocurriendo. La bebé abrió los ojos por primera vez desde el amanecer. Miró a su padre, luego buscó a Marina con la misma mirada confiada que había mostrado horas atrás. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa conexión era real. Era fuerte. Era inmediata. Y él lo sabía. La niña volvió a moverse inquieta. Alejandro levantó la vista. Creo que tiene hambre otra vez, susurró. Marina se acercó, con una calma que solo las mujeres que han amado profundamente a los niños poseen. No necesitaba palabras. Su instinto lo decía todo. Ven, voy a llevarla al cuarto de atrás, dijo con suavidad, ofreciéndole los brazos. Alejandro dudó por un segundo. No era desconfianza, era una mezcla de respeto, pudor y la confusión de sentir que estaba pidiendo demasiado. Pero la bebé extendió la mano hacia Marina, como si reconociera en ella un refugio natural. Alejandro se la entregó despacio. Gracias, susurró, casi con vergüenza. Marina lo miró con una ternura que él no estaba preparado para recibir. Alejandro, tú no tienes que agradecerme cada minuto. A veces la vida nos pone donde tenemos que estar. Nada más. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Mientras Marina se alejaba con la niña, él sintió una mezcla de vulnerabilidad y alivio que lo dejó respirando hondo, intentando recomponer los pedazos de sí mismo que llevaba meses ignorando. En la sala trasera del café, la luz era tenue y cálida. Marina acomodó la manta, tomó a la bebé en brazos y comenzó a alimentarla con paciencia maternal. Sus movimientos eran suaves, casi ceremoniales, como si entendiera que cada gesto tenía un significado profundo para esa pequeña vida recién recuperada. Alejandro se quedó frente a la puerta entreabierta, observándolas desde la distancia. No quería interrumpir. No quería romper la magia que se creaba entre ellas cada vez que Marina la sostenía. La escena era tan íntima que lo hizo temblar por dentro. No de deseo, sino de una nostalgia dolorosa que lo atravesó como una lanza, la imagen de su esposa alimentando a su hija por primera vez. Esa memoria que había evitado durante meses lo golpeó con fuerza. Su corazón se partió. Pero también, de alguna manera inexplicable, comenzó a sanar. Cuando Marina levantó la vista y lo encontró allí, Alejandro retrocedió un poco, avergonzado de haber presenciado tanto. Pero ella sonrió con una dulzura que borró cualquier incomodidad. Ven, susurró. Si estás aquí, ella está tranquila.
Él entró despacio y se sentó a su lado. No habló. No hacía falta. El silencio entre ellos era tan perfecto que cualquier palabra hubiera sido una falta de respeto. La bebé terminó de alimentarse y, como siempre, buscó a Alejandro después. Él la tomó en brazos con una seguridad nueva, diferente, como si hubiera encontrado por fin el equilibrio entre el miedo y la fortaleza. Marina lo observó. Y en esos segundos silenciosos, algo cambió en ella también. No era solo empatía. No era solo humanidad. Era algo más profundo, más peligroso, más inevitable. Era el inicio de un sentimiento que ninguno de los dos había pedido, pero que ya no podían detener. Las horas pasaron. Los clientes comenzaron a llenar el café con risas, conversaciones rápidas, el sonido de cucharillas golpeando tazas. Pero Alejandro seguía allí, como si ese lugar se hubiera convertido en la única zona segura que le quedaba en el mundo. Marina atendía mesas, sonreía, servía desayunos, pero cada pocos minutos su mirada lo buscaba. Y cada vez que sus ojos se encontraban, un silencio cálido los unía, secreto, íntimo, imposible de ignorar. Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y tristeza reprimida. Había algo en ella que despertaba un tipo de paz que él no había sentido en mucho tiempo. La manera en que se movía, la forma delicada de hablar, el cuidado con el que trataba a los clientes, todo tenía una belleza silenciosa que lo conmovía. Marina, por su parte, trataba de mantener la compostura. Pero era imposible negar la conexión que había nacido durante la noche. Cada gesto de Alejandro, su forma de sostener a la bebé, su voz rota, su gratitud sincera, despertaba en ella una ternura que la desarmaba profundamente. Y también un miedo. Un miedo dulce. Pero miedo al fin. Porque nunca se había permitido sentir algo así desde la pérdida de su propio hijo. Por la tarde, el café volvió a quedar tranquilo. Alejandro seguía sin irse. No porque no pudiera, sino porque no quería. Cada rincón de ese lugar, cada momento junto a Marina, le daba un tipo de consuelo que no encontraba en ningún otro sitio del mundo. Mientras la bebé dormía sobre su pecho, Marina se sentó frente a él. Había cansancio en su rostro, pero también una serenidad profunda. Alejandro, dijo ella con voz suave. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir bien? Él soltó un suspiro pesado. Desde que empezó a rechazar todo, hace casi 5 días. Ella lo miró con compasión. Necesitas descansar. Tu cuerpo no puede más. Él negó lentamente. No puedo dormir. Me aterra que algo pase mientras no estoy despierto. Marina apoyó la mano sobre la mesa, cerca de la suya. No se tocaron. Pero la cercanía bastó para estremecerlos a ambos. Yo estoy aquí, Alejandro. No vas a estar solo. Esas palabras fueron un golpe directo al alma del hombre. Un derrumbe suave, hermoso, inevitable. Sus ojos se humedecieron. No de tristeza, sino de alivio. El tipo de alivio que solo se siente cuando alguien te sostiene sin pedir nada a cambio. Cuando alguien te ve. De verdad. La noche cayó otra vez sobre la ciudad. El café apagó la mayoría de las luces. Solo quedaban ellos. Como si el mundo entero hubiera decidido desaparecer para permitirles respirar. La bebé dormía profundamente. El silencio era perfecto. Y la distancia entre ellos, cada minuto, se hacía más pequeña. Alejandro levantó la mirada y la encontró ya observándolo. Hubo un instante breve. Un segundo suspendido. En el que ambos entendieron una verdad que no querían admitir todavía. Estaban empezando a necesitarse. No solo por la niña. Sino por algo más profundo, más humano, más íntimo. Algo que podía salvarlos. O destruirlos. Pero una cosa era segura.
El destino ya había elegido el camino. Y ellos solo podían seguirlo. La madrugada llegó lentamente, como un suspiro que atraviesa la ciudad dormida. Las luces de las farolas dibujaban sombras alargadas sobre las calles empedradas, y un viento suave traía consigo el aroma de jazmín y pan recién horneado. Dentro del pequeño café, todavía abierto por voluntad de Marina, reinaba un silencio lleno de promesas. La bebé dormía plácidamente en los brazos de Alejandro, su respiración ligera como un susurro que parecía decir que la vida, por fin, había encontrado un respiro. Marina observaba la escena desde la barra. Cada gesto de Alejandro, cada movimiento de la niña, era un recordatorio de la fragilidad y belleza de la vida. Sentía un calor profundo en el pecho, una mezcla de ternura y miedo. Porque sabía que lo que estaban haciendo entre ellos no era solo afecto, era algo que podía cambiar sus vidas para siempre. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la ciudad aún dormía, pero adentro, cada segundo estaba lleno de significado. Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marina. No hicieron falta palabras. En ese instante, se entendieron sin hablar, cada mirada era un diálogo silencioso que contaba más que cualquier frase. Marina, susurró Alejandro, con voz cargada de emoción. No sé cómo agradecerte. Ni siquiera sé cómo explicar lo que siento. Ella le ofreció una sonrisa pequeña, casi tímida, y se acercó. No tienes que explicar nada, Alejandro. A veces, los sentimientos solo necesitan ser vividos. Él tomó la mano de Marina, entrelazando sus dedos con suavidad. Fue un gesto simple, pero cargado de promesas, de miedo y de esperanza. Sus corazones latían al mismo ritmo, y en ese silencio compartido, Alejandro sintió que podía confiarle todo, incluso su propio miedo a perderlo todo de nuevo. El día siguiente llegó con un sol radiante y la ciudad despertó con un murmullo constante de vida, pasos apresurados, vendedores en las plazas, niños corriendo entre risas. El café se llenó lentamente de clientes, pero Alejandro y Marina parecían vivir en un mundo aparte. Cada vez que la niña lloraba, ellos respondían sin palabras, sincronizados en gestos y miradas que demostraban una conexión más profunda que cualquier palabra podría expresar. Mientras Marina limpiaba mesas, Alejandro se acercó al escaparate y observó cómo la luz del sol se filtraba entre los cristales, dibujando patrones dorados en el suelo. Su mente recordaba las noches de angustia, la incertidumbre, la sensación de vacío que lo había acompañado desde la pérdida de su esposa. Y ahora, frente a él, estaba Marina, con la suavidad de su voz, la calma de sus manos y la fuerza silenciosa de su corazón, enseñándole que la vida podía reconstruirse. Alejandro, dijo Marina suavemente desde la barra, debemos hablar. Él se giró, encontrándose con sus ojos brillantes, y asintió. Sabía que había algo importante detrás de esa mirada. Sí, lo sé, respondió, con una mezcla de anticipación y temor. Ella respiró hondo, y por un momento pareció luchar contra sus propios sentimientos. Alejandro, sé que esto es inesperado, pero creo que, lo que estamos construyendo juntos es más que cuidado, más que amistad. Es, familia. Y no puedo ignorarlo. Sus palabras resonaron en él con fuerza. Era exactamente lo que había sentido desde el primer día, la certeza de que Marina no era solo una amiga ni una aliada, era alguien indispensable, alguien cuya presencia lo hacía sentir completo. Él se acercó lentamente, colocando sus manos sobre los hombros de Marina. Marina, yo siento lo mismo. Desde que te conocí, desde que sostuviste a mi hija, algo cambió dentro de mí. No quiero imaginar la vida sin ti. Hizo una pausa, respirando hondo. Quiero que seamos, algo más que amigos. Quiero que seamos familia. Ella lo miró, con lágrimas que brillaban en sus ojos, y por primera vez permitió que sus propios miedos se disolvieran frente a la certeza del amor compartido. Sí, quiero eso también, susurró,
mientras Alejandro la abrazaba suavemente, protegiéndola del mundo y de cualquier miedo. Los días siguientes fueron una danza silenciosa de ternura y descubrimiento. Cada momento juntos reforzaba la conexión que habían comenzado a construir, risas compartidas, preocupaciones compartidas y la sensación de que estaban destinados a encontrarse. La bebé creció en un ambiente lleno de cuidado, mientras Alejandro y Marina aprendían a ser padres y compañeros al mismo tiempo. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer inundaba el café, Alejandro sacó un cuaderno arrugado de su chaqueta. Lo abrió frente a Marina, mostrando dibujos y palabras que habían registrado los primeros días de su hija. Cada página contaba una historia de lucha, de esperanza, de momentos que habían parecido imposibles. «Mira esto», dijo Alejandro, señalando un dibujo de Marina con la bebé en brazos. «Cada uno de estos momentos me enseñó algo sobre ti, sobre nosotros. Me enseñó que podemos superar cualquier cosa si estamos juntos». Marina tomó el cuaderno, sus manos temblando ligeramente mientras recorría las páginas. Cada palabra, cada trazo, parecía confirmar lo que ambos ya sabían: el amor verdadero no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, transforma todo. Una noche, mientras la ciudad dormía y el café cerraba sus puertas, Alejandro llevó a Marina al pequeño jardín trasero del local. Allí, rodeados de luces colgantes y flores que despedían un aroma dulce y tranquilizador, se detuvieron frente a una banca antigua. La bebé dormía en su cochecito cerca, mientras la brisa nocturna jugaba con sus cabellos. «Marina», comenzó Alejandro. «Hay algo que quiero decirte, algo que no puedo esperar más para compartir». Ella lo miró, con el corazón latiendo fuerte. «Dime, Alejandro». Él se arrodilló lentamente, tomando una caja pequeña de su bolsillo. Su corazón latía desbocado, pero había una firmeza en sus ojos que no podía ocultar. «Marina, tú has salvado nuestras vidas. Has salvado la mía, has cuidado a mi hija como nadie podría hacerlo. Y yo, quiero pasar el resto de mis días a tu lado». Abrió la caja, mostrando un anillo delicado, con un grabado que reflejaba el fuego del amor que había encendido en sus corazones. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser la madre de nuestra hija y compartir este viaje de vida conmigo?» Marina no pudo contener las lágrimas. La emoción la embargó por completo. La alegría, el miedo, la gratitud y el amor se mezclaron en un solo instante. «Sí, sí, Alejandro. Sí», susurró mientras él la abrazaba, sellando su promesa con un beso suave y eterno. El sol del amanecer iluminó la ciudad mientras la noticia se extendía entre amigos y clientes del café. La vida, con sus giros inesperados, había otorgado a Alejandro y Marina una segunda oportunidad, una familia completa, construida sobre la base del cuidado, la confianza y un amor que había nacido de la adversidad. Ese día, mientras sostenían a su hija en brazos, miraron hacia el futuro con esperanza. Sabían que habría desafíos, noches sin dormir, decisiones difíciles. Pero también sabían que nada podría separarlos. La conexión que habían descubierto era más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, entre el aroma del café, la luz cálida del amanecer y la risa de su hija, Alejandro y Marina comprendieron que la vida no siempre da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, merece ser abrazada con todo el corazón. Porque a veces, el amor verdadero llega en el momento más inesperado, y cambia para siempre la historia de quienes se atreven a confiar.